Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mis experiencias en radio, que son muchas y de hace mucho tiempo. Yo llegué a la radio de una manera bastante fortuita, creo que eso le pasa a mucha gente. O sea, cuando uno es chiquito no dice yo voy a ser radioartista, dice voy a ser doctor, ingeniero, músico, porque es una categoría nueva quizás que, bueno, por lo menos tiene un siglo ya, ¿no? Desde que existe la radio. Pero bueno, yo llegué desde la música y empecé a producir piezas radiofónicas en la radio pública francesa. Yo vivía en Francia en ese momento desde hacía unos 15 años. No, quizá un poquito menos, pero bueno, no importa. Digamos 10, algo así. El asunto es que entonces descubro el lenguaje radiofónico, descubro la capacidad enorme y el potencial enorme de expresión que da el sonido en sí. O sea, ese juego permanente entre sentido y significado, y lo sonoro y lo que se oye y es lo que se entiende y lo que se comprende más allá de lo que se dice, más allá del sentido lógico. Y eso me pareció muy interesante. También la capacidad de la radio de generar una escena imaginaria, es decir, una especie de teatro con una escena invisible, donde nosotros mismos podemos inventar el decorado, inventar los personajes, en todo caso el aspecto físico de los personajes, y inventar los lugares, visualizar lugares o imaginarnos lugares fantásticos, o sea, lugares que no existen. Bueno, les voy a contar nada más un poco cómo se trabaja en Francia y, digamos, cosas que les pueden aportar a ustedes, pues yo sé que ustedes son estudiantes de comunicación, y en qué mi experiencia puede ser válida para ustedes, o sea que cuento con las preguntas que van a hacerme dentro de un rato para orientar lo que yo les pueda decir en función de lo que a ustedes les interese. En la radio francesa, entonces, al fin de los años 60, surge un espacio de creación radiofónica que se llama Atelier de Creación Radiophonique, o sea, taller de creación radiofónica. Un espacio de 2 horas, primero era casi más de 2 horas, que se fue achicando con el tiempo por historias de rentabilidad, ¿no? O sea, era demasiado tiempo. Y era un espacio donde cualquier persona, cualquier artista que se interesaba en la radio, podía ser un poeta, podía ser un cineasta, podía ser un escritor, podía ser un periodista, podía ser un músico, se le daba ese espacio para experimentar qué se podía contar con los sonidos. Hubo una orientación bastante clara hacia la forma de documental sonoro y no hacia la forma de ficción sonora. Pero siempre había esa dimensión experimental, es decir, de no ponerse límites, de inventar maneras de expresar con los sonidos, inventar situaciones, inventar historias, pero siempre buscando cómo se podía jugar con el lenguaje radiofónico de una manera libre. Todo eso tuvo mucha importancia en la radio futura, en todo caso en Francia, por lo siguiente. La radio tiene un equipo de gente que trabaja, que forma parte de lo que llamaríamos su plantel o su staff, y ese plantel está formado, fuera de la gente que la administra y de todos los empleados administrativos, por 2 categorías de trabajadores. Una serían los técnicos, o sea, gente que ha estudiado cómo hacer técnica, o sea, ingenieros de sonido y afines. Y la otra sería una categoría que es bastante híbrida, que se llama asistente de realización, luego un poco como para dignificarlo más se lo llamó encargado de realización. Y esa persona es un poco el lazo entre lo que se llama el productor, que eso ya les voy a contar después qué es el productor, es el lazo con la radio, es la persona que
trabaja en la radio, que cobra un sueldo en la radio y que sabe lo que la radio espera del que viene para producir algo. Bueno, vayamos a la palabra productor. Esa palabra que se usa en la jerga en Francia para decir el productor de radio es exactamente lo opuesto de cómo se usa en el cine, ¿no? Porque en el cine el productor es el que pone el dinero, ¿verdad? El que financia la película. En cambio, en el lenguaje radiofónico, el productor es el autor, que no pone dinero, que llega a la radio y entonces dice, mire, yo tengo un proyecto muy interesante, me gustaría hacerlo en la radio, me parece que este proyecto corresponde al lenguaje radiofónico y que iría muy bien en la radio. Entonces, bueno, entonces la radio le dice, muy bien, el encargado le dice, muy bien, perfecto, entonces nosotros le vamos a dar los medios de producción para poder llevar adelante su proyecto. ¿Se dan cuenta que es al revés? Entonces, ¿qué le va a dar la radio? Entonces le va a dar ese asistente de realización o encargado de realización, le va a dar un técnico. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, quieren hacer un documental sobre un tema X. No sé, por ejemplo, los turistas que vienen a visitar la Torre Eiffel, vamos a decir. Entonces, ustedes necesitan un técnico que vaya con ustedes a grabar pequeñas entrevistas callejeras con turistas, por ejemplo. Y después ustedes quizás quieren hablar de la Torre Eiffel, entonces van a hablar con la gente que trabaja en la Torre Eiffel. O sea, se ocupan de recibir a la gente, los que trabajan en el restaurante que hay en la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Entonces la radio les va a dar todos esos medios para llevar adelante el proyecto de ustedes. Entonces les va a dar los técnicos que van a ir con ustedes a hacer los reportajes, que les van a asegurar una calidad técnica, porque esa persona sabe grabar sonidos de una manera muy profesional, y luego la persona que le va a ser su asistente o su encargado de realización, que de repente ustedes van a decir, a mí me gustaría grabar la Torre Eiffel a las 3 de la mañana porque hay un sonido muy especial, y después no, eso no vas a poder hacerlo porque ningún técnico va a ir a las 3 de la mañana con vos y no vas a poder grabar solo porque no se puede grabar solo en la radio. O sea, le va a poner los límites. Y de repente también van a tener ustedes una idea así muy bonita que a ustedes les gusta mucho, porque a mí me ha pasado. Eso no es radiofónico. No, eso acá no se hace, eso no quiere decir nada. Eso, ¿qué es eso? O sea que en realidad ustedes van a entrar en un periodo de negociación, que no siempre es agradable, de hecho, porque a uno le gusta, si uno le dan libertad, uno está muy contento y quiere aprovechar esa libertad. Es un periodo de negociación porque uno tiene que convencer a la gente con la que está trabajando de que esa idea que usted tiene es muy buena y que usted quiere sacar, y usted tiene que argumentar. Eso también les está diciendo algo muy importante, de que se trabaja en equipo. Pero es un equipo que ustedes no lo eligieron, es un equipo que la radio se los da. Entonces, bueno, con eso hay que negociar y hay que tratar de llevar adelante el proyecto de esa manera. Bueno, no es tan dramático, yo hace 25 años que estoy haciendo esto y conozco las reglas y yo creo que todos los ámbitos tenemos que adaptarnos a situaciones de ese tipo, donde no hacemos exactamente lo que queremos. Pero bueno, esa es más o menos la manera de trabajar y que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. O sea, yo le estoy hablando que mi primera producción, que la hice en colaboración con una persona que le gustó mi proyecto y fuimos coproductores, fue en el 85 y hasta ahora. O sea que cambió mucho. Lo que cambió es el tiempo para realizar una producción es más corto ahora, mucho más corto. Y en esa época había mucho más tiempo, entonces, bueno, eso sí, o sea, se ha perdido en el tiempo de realización, que es muy importante, porque eso le permite madurar un proyecto. Ahora hay que ir rápido. Bueno, es una cosa que se vive en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la radio. La famosa rentabilidad del mundo neoliberal en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entonces, como les digo, me gustó, me fascinó esa manera de producir, de crear con el sonido, y entonces empecé a producir más o menos una pieza radiofónica por año. Este taller duró más o menos hasta el año 2000, después siguió pero con otras personas, y yo entré a colaborar en otro espacio radiofónico que era mucho más dirigido hacia el documental, que se llamaba Surpris par la nuit, o sea, sorprendido por la noche.
porque era un programa que pasaba de noche. Anteriormente hubo un programa que en los años 90 que se llamaba Noches Magnéticas, Nuit Magnétique, que también era el mismo tipo, todo lo que yo les estoy contando es el mismo tipo de radio. Sí, hay una idea importante que me parece destacar, es que justamente las experiencias que se hicieron en el taller de creación radiofónica repercutieron luego en todas las producciones que se hicieron en la radio. Ese ir y venir, como les dije antes, entre el sonido y el sentido es importante también para mí. ¿Qué puentes, qué maneras de hacer circular eso? Esas idas y venidas entre lo que se oye y lo que se entiende. También para mí es importante el concepto de que cuando se hace radio todo se convierte en materia sonora, desde la voz hasta la música, hasta los sonidos ambientales, desde los testimonios, y algo que te dijo ayer justamente, que me pareció también muy interesante y es un concepto básico, que es lo que cuenta la voz cuando habla. La voz nos cuenta lo que dice, por supuesto, su contenido lógico, pero también nos cuenta su estado físico y emocional, su origen. Yo les estoy contando que soy argentina, por ejemplo, cuando me oyen. La condición social, la edad. Es decir, la voz está contando todo eso, además de que les está diciendo, hola, ¿qué tal? Entonces, todo ese material de voz, luego está la música también. Ahora, la música. Muchas maneras de utilizar la música como ilustración, ¿no? Se la pone bajo el texto y le va a dar un matiz muy particular. Prueben hacer ese, es un ejercicio, cambiar la música sobre el mismo texto y van a ver cómo el texto se oye de otra manera, cambiando nada más el elemento musical. A mí, por ejemplo, cuando yo trabajo me gusta mucho lo que yo llamo música en situación, es decir, no agarrar un CD y algo que ya está grabado en estudio y todo, pero por ejemplo, si yo puedo grabar músicos que están tocando en la calle, la misma música la voy a preferir, porque va a tener otra vida, va a tener otra fuerza dramática para mí. De esa gente que se va a sentir que está ahí, haciendo música, y no alguien que fue a un estudio y grabó su música para venderla en un CD. Del mismo modo los textos, por ejemplo, a veces, por supuesto, uno va a pedir actores o actrices para leer un texto, pero a veces es interesante también, es una cosa que yo suelo hacer, pedirle al invitado que de repente escribió un libro, que de repente es poeta o que de repente hace referencia, que lea un texto él. Él no es actor o no es actriz, pero lo va a leer de una manera a veces más interesante, más expresiva, menos profesional, vamos a decir, y más sensible. Y a mí me interesa eso, captar eso, ¿verdad? Ahora, un aspecto también en el que hay que pensar cuando se hace una pieza radiofónica es cómo la persona hacia quien va dirigida, es decir, el oyente, cómo la va a recibir, ¿no? Eso también ayer creo que se planteó. Entonces, creo que hay que interrogarse sobre cómo es la escucha radiofónica. O sea, no es lo mismo escuchar un concierto que escuchar una obra radiofónica, ¿no? Porque el concierto uno lo escucha en una asamblea de gente o una obra de teatro, mientras que la escucha radiofónica es privada, es solitaria o de repente está con otra persona, pero en general es bastante solitaria la escucha radiofónica. Y es de uno a uno, ¿no? Es una cosa que ustedes al mismo tiempo cuando escuchan radio tienen algo que a mí me resulta muy interesante y que lamentablemente ahora con la internet se ha perdido, ¿no? Es esa idea de que yo estoy escuchando radio, pero yo estoy escuchando algo que toda la comunidad en la que yo vivo puede escucharlo al mismo tiempo que yo. O sea, estamos participando en una forma de acto colectivo, pero muy particular ese acto. Mientras que hoy día, con las web, radio y todo eso, la relación con el oyente es totalmente distinta. Ustedes van a hacer un clic, van a escuchar eso que les interesa en el momento que a ustedes les interesa. Entonces, eso va a provocar una escucha totalmente atomizada. Pero bueno, esa es la relación
que es todo un tema eso, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con el mundo desde que existe Internet, y no y con los medios y todo eso. Es un tema que daría para una charla mucho más larga y mucho más exclusivamente dedicada a eso. Entonces, bueno, ahora simplemente lo que me gustaría contarles es un poco el tipo de, vamos a decir, de documentales que yo he hecho en la radio. Y en realidad yo misma descubrí algo que mucha gente lo ha descubierto viviendo fuera de su país, es que hay una necesidad de reencontrarse con sus raíces. No es algo que yo me lo propuse, se dio de una manera totalmente natural. Y tampoco es absolutamente y exclusivamente ese mi único tema o manera de trabajar, pero yo he trabajado mucho sobre temas argentinos y latinoamericanos. Y bueno, es verdad que cuando uno vive fuera, uno siente la identidad, necesita como reforzarla. En todo caso fue mi necesidad, creo que no es solamente mía, pero es decir, uno se siente mirado por los otros como el país de donde viene permanentemente, y entonces uno necesita reafirmar esa identidad. Y al mismo tiempo, yo creo que también era una manera de querer contarles a los franceses, el país donde yo, mi país adoptivo, el país donde yo vivo, de dónde yo venía y quiénes eran la gente que yo quería hacerles conocer a ellos. Entonces, yo hice muchos programas sobre artistas argentinos y latinoamericanos que para mí tenían mucha importancia y bueno, quise compartir eso con ellos, ¿no? O sea, que sea gente que todos ustedes conocen, como Violeta Parra, como Eduardo Galeano, como, bueno, Borges, como Julio Cortázar. Pero también hubo ese aspecto justamente de vivir fuera y de enfrentarte cotidianamente con el exilio, que puede ser un exilio forzoso o no, pero en realidad la situación, vamos a decir, existencial es más o menos la misma, en el cotidiano, en todo caso. También me hizo interrogarme en algunas piezas radiofónicas sobre el tema del exilio. Entonces, bueno, yo les traje un fragmento, es una pieza que yo la hice en el año 1991, o sea, bastante antigua, pero creo que resume bastante mi trabajo y les cuento, se llama Milonga Exil, lo cual tiene un doble juego de palabras. Exil quiere decir exilio, milonga, ustedes conocen, es una forma musical de Argentina, y longue también quiere decir largo en francés. Entonces era como una especie de juego entre los dos idiomas, evocando el exilio y la milonga. Entonces, la idea básica de esa pieza era que yo entrevisté a distintas personas, artistas, algunos, otros intelectuales, otros, en todo caso, gente del mundo de la cultura, que me contaran cómo hacían para vivir y sobrevivir, o sea, con esa nueva identidad que tenían que forjarse y qué recursos usaban para reencontrarse con su país de origen. Entonces esos recursos pasan por la cocina, la música, el idioma materno, las actividades, y entonces cada uno tenía su fórmula, ¿no? Y esa era un poco era un paseo de personas de distintos países. Entonces yo intenté encontrar gente de lo más, digamos, de los países los más diferentes posibles, ¿no? Lejanos, cercanos, algunos latinoamericanos, por supuesto, hay también asiáticos, africanos, europeos. Y bueno, cada uno tenía su manera de contar cómo vivía su cotidiano, porque de eso se trataba. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es el final, que dura unos 5 minutos. Y lo que hemos hecho gracias a Candice y su equipo, que hemos traducido todo para que ustedes puedan seguir, porque evidentemente hay mucho texto. Las músicas son esas famosas milongas que yo escribí para ese programa, que yo compuse,
para piano preparado. Y hay sonidos ambientes también. Y hay una pieza de Bach, de Juan Sebastián Bach, al final. سینه خواهد شرح از فراق تا بگوید شرح درد اشتیاق. بشنو از نی چون حکایت میکند. écoute le roseau qui raconte از جدایی ها شکایت میکند. Il se plaint des séparations qu'az نیستان تا مرا ببریدند. Depuis qu'on m'a coupé de Naïstan, c'est là où se poussent les roseaux, c'est-à-dire de son pays d'origine. Az nafi amar de zan noridand. De mes hurlements, les hommes et les femmes s'en plaignent. Si nekhahat sharha asfara. Une chanson? Il a une chanson, Caetano, qui est très belle, qui est une chanson sur la langue et la patrie, où il dit que eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Je n'ai pas de patrie, j'ai une matrie, mais je veux une fratrie. Fratrie, ça existe? Une phrase? J'ai trouvé un mot qui n'existe dans aucune langue que je connais, que c'est le dépaysement. Et c'est un mot très important pour vivre. Et ce sont les Français qui l'ont trouvé. Chez nous, on dit Un proverbe. ton père n'est pas ton père, ta mère n'est pas ta mère. À l'étranger, c'est le père que tu trouves en toi qui est ton père, la mère que tu trouves qui est ta mère. Oui, et les chiffres sont restés grecs, oui. Une question. Ça c'est bizarre que ce soit les chiffres, si vous voulez, qui sont neutres en principe, qui pour moi soient restés plus attachés à la langue grecque. C'est pas tant les mots que les chiffres, effectivement. J'ai du mal à retenir les numéros de téléphone en français. Une longue exil? Ni matarma, iti feigné. Tant que tu marches pas, tu ne vas rien. Il y a ceux qui vivent toute cette expérience-là sans se déplacer, qui tout en restant au natal vivent l'exil intérieur, ce qu'on appelle l'exil intérieur. Luisa Futoransky, Mahmoud Tabrizizadeh, Abdelwahab Medeb, Minoru Kano, Christine Schlüter, Evelio Cabrejo Parra, Agnieszka Grudzińska, Tom Johnson, Vasilis Alexakis, Loulou Menassé, Sotigui Kouyaté, Marcia Fiani, Daoud Toki, ACR, Atelier de création radiophonique. Mi-longue exil.
Bueno, lo que pienso, me gustaría, podemos intercambiar y luego les hago escuchar otro fragmento más actual. Digamos, la última pieza que hice un documental sobre Buenos Aires. Pero me gustaría un poco intercambiar con ustedes ideas y ver qué piensan y responder a sus preguntas o a sus comentarios. Hola, Andrea. Quería preguntarte cómo trabajás el tema de los tiempos, de los espacios. Nosotros a veces hablamos de dejar respirar un poco al oyente, cómo el texto por ahí está por momentos presente, fuerte, dice algo y después deja que uno lo procese. ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo pensás? O si tenés esa idea en la cabeza o si simplemente dejar sonar la música. Yo creo que hay una idea, una noción general de ritmo. O sea que en realidad surge, no sé, no es una intuición, también es la experiencia y todo, pero es como que de repente dicen, bueno, acá hay, no, es demasiado, hay que respirar, hay que darle al oyente la posibilidad de recibir lo que se le está contando y dar tiempos, pausas, que puede ser silencio, que puede ser música, que pueden ser, como oíamos recién, los sonidos del coche que funcionan, ¿no? Yo pienso que es la idea general de ritmo. Hola. Buenos días. Buenos días, ahora sí. Mi pregunta más que nada va centrado a lo que viene siendo el contenido de la música. Andrea, ¿cómo tú te inspiras para el momento de relacionar este contenido musical a lo que viene siendo tu trabajo de forma periodística? Digamos que yo encuentro que la actividad radiofónica y la actividad musical no son incompatibles, sino complementarias. Sobre todo el trabajo sobre el sonido grabado, sobre todo el trabajo sobre el paisaje sonoro. Es decir, para mí, de alguna manera, por supuesto que todo es música, incluso un texto también es música. O sea, es lo que, respondiendo un poco a la pregunta de Martín, es el sentido rítmico, digamos, y es la noción de forma, ¿no? Que juega, en mi caso, tiene tanto valor la forma como el fondo. O sea, por eso yo decía, hay temas que para mí no son radiofónicos, entonces no voy a hacer un documental, porque no lo siento como radiofónico. De repente otra persona sí lo puede hacer, pero yo tengo que oírlo. ¿Ves? No sé si contesto a tu pregunta. Al momento cuando compones tú ¿cómo se te vienen las ideas respecto al contenido? No lo sé, eso no lo sé. Simplemente se da... No lo sé. Mira, lo que ocurre es que de repente trabajas un tema, ¿no? Y lees muchas cosas, escuchas muchas cosas, piensas constantemente, hay que ser monotemático, hay que pensar todo el día en eso. Y nada, y de repente un día a la mañana te levantas y la idea la tienes. Es lo que dijo, no sé, un pintor, que son 90 minutos de transpiración y 10 minutos de inspiración, pero hace falta, la inspiración viene si trabajas, no viene sola. Eso, ahí te contesté más. Gracias. Bueno. Hola, buenos días. Hola. Andrea, ¿cómo decides tú qué tema puede ser contado para radio? ¿Cómo dices tú, de entre estos temas, pues este puede ir como a prensa y este lo quiero contar de una manera sonora? Por ejemplo, un tema que puede ser para... Bueno, yo no escribo mucho en la prensa, pero yo hago investigación, o sea que es lo que yo dije hace un rato, lo que pasa es que es difícil de explicarlo también, es decir, ¿lo oigo eso o son ideas? Vamos a decir, si son conceptos,
creo que es más para escribirlo. Y si esos conceptos yo los puedo oír, si los puedo dar cuerpo sonoro, si los puedo personificar o darles cuerpo en forma de sonidos, entonces sí. ¿Ves? Si se quedan en el nivel de conceptos, que puede ser también, es muy interesante, o sea, no es que uno sea mejor que otro, sino que son dos actitudes diferentes. Es si comparas, qué sé yo, un filósofo con un pintor, ¿quién es más importante? Los dos, ¿no? Pero es dos maneras diferentes de encarar los objetos de conocimiento. ¿Sí? Buenos días Hola. y retomando la pregunta de mi compañero anterior, me dio curiosidad algo. ¿Desde el comienzo sus trabajos tienen una idea específica de lo que quiere o conforme los va haciendo se van transformando y resultan algo completamente distinto? Sí, muy ¿Te ha lindo, muy pasado? buena. Es muy importante la pregunta porque es una cosa que omití de comentar y gracias por haberla hecho. Yo comparo el trabajo en la radio y todo el trabajo que se hace a partir del montaje con la escultura y no con la pintura. Porque es decir, que en la escultura ustedes tienen un material dado, ¿no? Entonces, con eso tienen que lidiar. Entonces, si tienes la idea de hacer entrevista a un artista que quieres hacer un documental sobre él y vas a verlo y no te dice para nada lo que tú pensaste, tienes que repensar tu proyecto en términos de ese que tienes, de toda la materia que tienes. Y se da de esa manera, pero también es decir, porque te empiezas a pensar constantemente en tu proyecto y bueno, pero es muy importante esto, es decir, entender que ustedes no pueden ir con un guión ya listo y ya el programa sale, porque la gente que ustedes van a entrevistar, los sonidos que ustedes van a grabar, si ustedes quieren trabajar ya con sonidos que están en Sonoteca, ok, pero si ustedes quieren ustedes mismos, que es mucho más interesante, grabar los sonidos que ustedes van a usar en sus producciones, ustedes no saben lo que se van a encontrar. De repente ustedes toman un día el autobús, ay, dice, fabuloso, la gente habla, grita, dicen cosas, llevan el grabador al día siguiente, el autobús silencioso. Es decir, pasan esas cosas, porque la realidad no depende de nosotros. O sea, entonces tenemos que adaptarnos a ella y efectivamente el proyecto se va transformando. Por eso cuando uno presenta un proyecto a un responsable en la radio, en general presentas un parágrafo así más o menos, y después resulta, a veces el parágrafo dice, yo escribí esto, no tiene nada que ver. Es una exageración, pero el proyecto se va modificando porque justamente el documental trabaja con elementos de la realidad que no los puedes prever totalmente, ¿no? Hola Andrea, buenos días. Hola. Me llamo Cristian y curso periodismo aquí, segundo semestre. Mi pregunta es, tú comentabas que todo trabajo lleva una subjetividad y yo lo veo también así de ese modo porque es desde el principio. O sea, tú cuando grabas algo ya tiene implícita un fin, o sea, tú ya le viste algo. ¿En qué momento para ti cambia en qué momento cambia a objetividad? O sea, ¿hasta qué punto llega para ti la subjetividad en haciendo el trabajo y en qué punto entra la objetividad? Yo creo que, bueno, todos tenemos una ideología, todos tenemos ideas que queremos defender, pensamos que hay cosas que están bien y que cosas que están mal, o sea, a menos de estar en una especie de relativismo cultural que está muy de moda, donde todo se vale, bueno, yo personalmente no pienso de ese modo. Entonces yo creo que de alguna manera es cierto. Es decir, yo hago un programa con Eduardo Galeano, es evidente que a mí me gusta Galeano y que me gusta lo que dice y me gusta su manera de ver América Latina y comparto, ¿no? O sea, no voy a hacer un programa sobre él si no tengo esa afinidad hacia él, ¿verdad? O sea que yo creo que la única condición, y eso es importante, es guardar una gran dosis de sinceridad y de honestidad en lo que haces. O sea, ser honesto. Ahí, eso es la cosa que uno puede intentar en todo caso, ¿no?
Pero es cierto, no nos engañemos, vamos a hacer cosas sobre la gente que nos importa y esa gente nos importa porque pensamos de un cierto modo, o sea, es así. Hola. Hola. Bueno, hablas de un punto de vista. ¿Qué pasa si el punto de vista del autor es bastante abstracto y el escucha no logra comprenderlo totalmente o no le gusta? Sí, es cierto, en realidad yo creo que también en el trabajo de radio, y tenemos que también ser conscientes de eso, que estamos haciendo un trabajo de seducción, ¿no? O sea, estamos seduciendo con los sonidos, con la manera de contar, tratando de interesar, quizás no seducir es una palabra un poco fuerte, pero interesar al oyente para que nos escuche. Tratamos de construir para que, ¿y qué viene después? O sea, porque como decía una persona que trabajaba en la radio, nadie está obligado a escuchar la radio. Y es decir, y no se olviden que, bueno, ahora no hay botoncito, ahora uno apoya sobre un botón y ya pasa a otra emisora, ¿no? O sea, ¿cómo uno hace para sujetar al oyente? ¿Cuáles son los recursos estéticos y cuáles son los recursos de contenido que hacen que vas a sujetar a un oyente? A partir de ahí, efectivamente, si el oyente está totalmente en contra de lo que está escuchando, si no le interesa, bueno, puede cambiar de emisora, eso es evidente, ¿no? O puede apagar la radio también. Bueno, vamos, entonces los invito si tienen ganas de escuchar 5 minutos de la última producción que hice, pero yo se las voy a ir traduciendo porque no la hicimos, no hicimos la traducción, pero les cuento un poquito de qué se trata. Es un programa que ya no existe, que lo han sacado, se llama Ville Monde, o sea, Ciudades Mundo. Y hubo toda una serie, hubo como 40 programas, o sea, era un equipo de la radio de Francia, iban a una ciudad, de hecho lo han hecho de Ciudad de México, lo han hecho, iban un equipo de 3 personas y se quedaban 5 o 6 días en un lugar y trataban de captar ese lugar. Bueno, yo tenía la ventaja de que yo soy nativa de Buenos Aires, a pesar de que no vivo ahí de hace mucho tiempo, pero conozco mucho la ciudad y mucha gente de la ciudad también. Tengo mis referencias, vamos a decir. Entonces, viajamos en el mes de noviembre. Un dato interesante que viajamos justo en lo que fue el balotage en Argentina, o sea, un cambio de gobierno. Pero fue justo la semana que nosotros tuvimos, que fue entre los 2 gobiernos. Bueno, y entonces hicimos 2 programas. Se hacía así, es un poco la fórmula, ¿no? Se hacen 2 programas de 1 hora cada uno, 2 documentales sobre la ciudad. Y uno los encara, los 2 programas tienen que ser los 2 muy distintos. Entonces, como yo lo encaré, fue el primer programa, lo llamé Buenos Aires de Memoria. Y entonces es sobre la historia de la ciudad, aspectos políticos, sociológicos, etc. Y el segundo programa era sobre la ciudad vista por sus artistas. Se llamaba Mi Buenos Aires Querido, que es el título de un tango de Gardel, y era cómo los artistas quieren a su ciudad, ¿no? Que sean de teatro. Bueno. Lo que les voy a hacer escuchar nada más es el comienzo de la primera. Entonces, yo les voy a traducir, los voy a ir traduciendo a medida que lo van escuchando. El comienzo es un poema de Borges, en francés, que se llama Fundación Mítica de Buenos Aires. Espera un poquito que lo encuentre el texto. No lo tengo acá. Que no se lo voy a saber. A ver. No, debe estar en mi llave. A ver, un minutito. Ahí está. Bueno. Escale première, Buenos Aires, Ville-Monde. Buenos Aires, la ville. Es la presentación. Bon voyage sur France Culture. Buen viaje.
C'est donc par ce plat taboueux et Y fue rêvasseur por este río de que les sueñera y de bateaux venus barro me faire une patrie que las proas descendirent vinieron a un jour fundarme la leurs coques de patria. couleur, cahotant Irían parmi a les los nénuphars tumbos du las courant barquitos grec. pintados entre los Regardons de camalotes plus de la près. corriente Le Zaina. fleuve en ce temps-là doit encore être bleu car c'est du ciel qu'il vient. Pensando bien la Une cosa, petite étoile rouge dit l'endroit où je nargue supondremos que el río era et non azulejo, pas les entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. d'une mer large de 5 lunes. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. Mais mieux vaut les terres en ce temps-là. Les limites, c'étaient les vents et les aurores. Villemond, Buenos Aires. La ville de mémoire, la ciudad de memoria. Andrea Cohen, Gaël Gillon, Benjamin Thuot. Quartier Saint-Nicolas, à son domicile, Noé Gittrick, poète et essayiste. Noé Gittrick, quien va a hablar ahora. Le point de départ, c'est une découverte. El punto de partida es un Je venais de la descubrimiento. campagne, je venais d'un village paysan, comme ça, Yo era un paisano, un village campesino, presque du désert. en un pueblito de la J'avais Pampa. aucune idée de quoi pouvait être une ville, une grande ville. Y nunca había visto una Un jour, ciudad. Je me suis réveillé en arrivant et j'ai vu. Yo me desperté llegando en el tren y la descubrí. M'a marqué pour toute ma vie Y es algo que me marcó para toda la vida. Como una especie de enigma. Un enigma. Un secret, un enigma Un que je me suis secreto proposé sans le dire, que siempre me propuse proclamer sans le savoir, de desentrañar de déchiffrer o descifrar. tout le reste de mon existence. Buenos Aires Buenos Aires no es solamente la capital de un país, es su cabeza de Goliat, como dijo Ezequiel Martínez Estrada, para definir esa ciudad tentacular donde viven un tercio de los argentinos. ¿A qué se parece? Se parece a una ciudad europea y sin embargo es profundamente americana. Múltiple, unida. Borges la imaginaba. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Revenir de ma ville natale, c'est revenir à la fois vers du connu. Volver a mi ciudad natal es como volver a algo conocido y desconocido. La ciudad cambia, el país cambia, pero sin embargo, esa sensación de poder hablar mi idioma materno y de sentirme en casa. Es curioso que la ciudad se llame Buenos Aires y que sus habitantes porteños, es decir, habitantes del puerto, le dan la espalda a su río. Lundi 15 novembre 2015. Lunes 15 de noviembre del 2015. Devant le centre commercial, en el barrio del Abasto. María Carmen, antropóloga
y Yo soy una novelista. fanática de mi ciudad. Je suis une passionnée de ma ville, une fanatique. J'ai grandi dans le quartier de Retiro, et quand je regardais depuis le balcon de la maison, il y a un vieux marché près de la tour des Anglais. J'avais la sensation qu'après ce marché, le monde finissait, qu'il y avait une sorte d'abîme. Mon amour pour ce quartier particulier, pour les Halles, vient de loin. Tous les samedis, j'allais avec mes 3 frères et mon grand-père manger dans un bistrot qui s'appelle la Viña de la Basta. C'est une vieille cantine traditionnelle où on mangeait du poulet avec des haricots. Mon grand-père était un fou de tango et cela, il me l'a transmis. Comme j'étais la plus jeune des 4 enfants, je me souviens que mes parents n'avaient aucune idée d'où j'allais me promener. Ils n'avaient aucun contrôle sur ma personne. Moi, à l'âge de 12-13 ans, je prenais un bus pour aller n'importe où dans la ville. J'avais un plan avec tous les passages de Buenos Aires. Et j'allais visiter les petits passages à Liniers, à Villa Ortúzar, dans n'importe quel quartier. Et je me suis prise d'un grand amour pour ma ville. Comme Borges, j'aimais surtout la partie de la ville qui va de l'avenue Rivadavia vers le sud et qui est la plus faubourienne, la plus proche du fleuve, la plus populaire, avec la mythologie porteña la plus présente. No sé si entendieron al final o si se les confundió todo el castellano con el francés. Eso no sé, no me doy cuenta. ¿Si se entendía el español a la segunda parte? Más o menos. Hay partes. Es una antropóloga, es muy interesante. Ella hizo todo un trabajo sobre la historia del barrio del Abasto, que es donde está, que ahora hay un shopping y en sus orígenes era el centro de abastecimiento de la ciudad en frutas y verduras. Y bueno, esto es nada más un muy pequeño fragmento de lo que ella comenta, ¿no? Pero nos fuimos a dar una vuelta, a pasear. Es una zona donde hubo muchas ocupaciones ilegales de vivienda y muchos conflictos también cuando hicieron el centro comercial. Y además nos llevó a visitar la casa de Carlos Gardel porque está en ese barrio, ¿no? Hay una cosa que les quisiera agregar nada más. Ustedes vieron que cuando empieza el programa yo en un momento tomo la palabra, ¿no? Es un poco se llama un chapeau, eso, chapeau es sombrero. Es decir, que cuando se hace un documental es una forma en la radio muy, digamos, eso forma parte del estilo de la radio cultural francesa. El autor toma la palabra y explica en un minuto y medio de qué se trata. Y es lo que, bueno, como ustedes oyeron, lo personalista además, ¿no? Ahí se ve que es el autor que está personalizando su documental. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Si no... Hola, mi pregunta va más en cuestiones de forma y a lo mejor tiene un poco que ver con la cultura. Entre Francia y Argentina, o hablando también de Latinoamérica, ¿existe una manera diferente de hacer radio o documentales sonoros? O sea, ¿hay algunas corrientes que definan a un país y a otro o es como todo globalizado? No, yo no creo que sea globalizado. Es más, hay diferencias entre los países, mismo en Europa, o sea, entre Francia, entre Inglaterra, entre Alemania. Tiene que ver mucho con la historia de cada país y con los gustos también. Por ejemplo, en Alemania la radio está mucho más orientada hacia formas experimentales son mucho más cercanas de lo que se llamaría el sound art, ¿ves? Y es porque es la tradición de Alemania, pero tiene que ver también con la gente que hizo que eso tuviera lugar. De hecho, acá mismo en México hubo una gran influencia del Hörspiel a través de Lidia Camacho, porque Lidia se inspiró mucho en lo que se hacía en Alemania. Y en Francia hay una tendencia más literaria, que tiene que ver con la idiosincrasia francesa. Y el documental, entonces, está más cerca de la literatura que de la música, yo diría. Muy general lo que estoy diciendo, y hay muchas excepciones también. Pero es una forma documental, vamos a decir, más clásica, menos experimental que lo que se puede practicar en Alemania.
Y también tiene que ver con lo que yo les comentaba hace un rato, con la manera de trabajar. Es decir, en Alemania el autor trabaja con un técnico, no trabaja con un asistente, no hay asistente. Este asistente, como yo les digo, tiene un rol doble, porque es un poco la garantía del label Radio France, ¿me entiendes? Es una garantía de label, pero eso quiere decir que hay un formataje, que hay una cierta manera de hacer la radio, efectivamente. Y eso tiene que ver con una tradición, con una historia y con la gente que estuvo en un momento determinado dirigiendo espacios de creación o de documentales creativos y que ha de alguna manera influido en la manera de hacerlos. Yo trato de seguir una línea en cuanto a los contenidos, como te dije, me refiero a menudo a mis orígenes y a mis raíces culturales, cuando viene al cabo, no siempre. Yo he hecho cosas que no tienen que ver con mis raíces culturales. Yo hice un programa, por ejemplo, que tiene que ver con todo, que se llama A la escucha de la radio. Y entonces habíamos puesto un grabador, un respondedor automático, donde la gente llamaba y dejaba mensajes cómo escuchaban la radio. ¿Ves? Y entonces fue interesantísimo porque uno no sabe cómo la gente escucha. Entonces la gente dejó unos testimonios increíbles, ¿no? Y con eso construimos el documental con algunos aportes de otras personas que trabajaron de la escucha, como Peter Sendi o un técnico de sonido que también trabaja mucho el sonido, ¿ves? Cosas así. O sea que ese programa no lo podía haber hecho aquí, lo podía haber hecho en otro lado también, ¿ves? Y no tenía mucho que ver básicamente con mis raíces, sino tenía más que ver con un tema que me resultaba importante en mi condición de autor, ¿ves? Yo creo que como yo dije hace un ratito, o sea, estamos en negociación siempre con la gente con la que trabajamos y tenemos que tratar de encontrar nuestro lugar en un grupo, que siempre es difícil, ¿no? Convencer a los otros de que hay que tener mucho poder de convicción y estar muy convencido uno mismo, ¿no? Creer en lo que uno quiere hacer. Hola Andrea, buenos días. Personalmente, ¿qué es lo que te queda cuando realizas un documental sonoro? No te oigo. Personalmente, ¿qué es lo que te queda cuando realizas un documental sonoro? Mira, me siento como... Es un momento, cuando lo terminas, es mucha tristeza, porque es como que te despojas de algo, como un bebé, o sea, diste a luz tu bebé y te quedas como vacío, ¿no? Por eso estás muy contento, muy entusiasmado cuando lo estás preparando, y cuando terminaste, decís, bueno, ahora tengo que hacer rápido otro, porque es el momento difícil, ¿no? Pero es una gran satisfacción, es un momento muy especial, muy mágico. Y además, cuando te entendiste bien con tu equipo, es una especie de sentimiento compartido sin palabras, ¿no? Algo muy, muy bonito. Hola, buenos días. Hola. Pues comentabas que la voz también viene siendo como materia sonora. Mi pregunta va, ¿de qué manera pues darle como peso quizás en resaltar el origen, la cultura, el nivel social como lo mencionabas, para que la gente no solamente pueda escuchar la voz, sino que también pueda detectar este tipo de... Pero en realidad es una cosa que se produce automáticamente. Alguien me había dicho una vez que cuando tú escuchas a una persona que tiene un acento, lo primero que escuchas de esa persona, la primera información que esa persona te da de sí misma es su acento. Es decir, que está bien, esta persona te está diciendo, siéntese o cualquier cosa, pero lo que tú recibes como información es eso. Quiere decir que en realidad uno lo recibe de una manera global, todo eso, y eso incide en la expresión radiofónica. Quiere decir que si tú vas a poner a una persona viejita a contar una historia, no va a tener la misma historia, la pones a una persona muy jovencita a contar la misma historia,
no va a tener la misma, no va a querer decir lo mismo, vamos a decir. Va a contar otra cosa, el mismo contenido. O sea que es muy importante. Y hay que tenerlo en cuenta, o sea, yo traté hoy, el poco tiempo que tengo, de tirar ideas así, que después ustedes las van a seguir pensando y las van a seguir desarrollando con su propia sensibilidad y en el marco que a ustedes les interese y les sirva, pero son ideas fruto de la experiencia que yo he tenido todos estos años y la pasión también, porque es una verdadera pasión para mí de hacer este trabajo.